Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. En nuestro departamento trajeron a un hombre de apellido Mendoza. Estaba amarillo como un plátano y delgado como una cerilla, y con el estómago hinchado. Estaba claro, cirrosis hepática, y se sentía mal. Después de revisar sus análisis, pedí a los familiares que vinieran a mi consulta. Llevo 4 años a cargo del departamento, pero aún no me acostumbro a dar malas noticias a los familiares. Es difícil. Tuve que hablar con la hermana del paciente y su anciana madre. Su hermana dijo que solía ser adicto, pero luego se desintoxicó. No ha tomado nada en más de 10 años, no bebe ni fuma. Trabajaba en una panadería, a veces se quejaba de dolores de espalda, y luego empezó a perder peso. Es demasiado tarde para tratarlo, respondí honestamente. Es la última etapa de la cirrosis hepática. La hermana del paciente entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. La anciana le puso la mano en el hombro y dijo resignada: «Bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es el destino». Me preguntaron cuánto le queda. No se puede predecir nada en este caso. Puede que sea un par de días o puede que sea un mes. Las mujeres no querían llevarse al familiar demasiado pronto. «Que se quede un rato», dijo la madre al irse. «Es más fácil morir en el hospital». No me corresponde juzgarlos. Pude retener al hombre en el departamento durante una semana. Nuestra ciudad es pequeña y siempre hay camas disponibles. El paciente yacía casi muerto mirando al techo con la boca abierta. Cuando me iba a casa, tuve la sensación de que no llegaría al día siguiente, pero por la mañana, cuando llegué al trabajo, el paciente con cirrosis seguía en la cama de la unidad de cuidados intensivos. Se quedó allí, mirando al techo sin pestañear. Las enfermeras no tenían prisa por irse a casa después de un turno, y me esperaron cerca de mi consulta para contarme lo que había sucedido en el departamento esa noche. «Doctor Arturo Mendoza murió durante la noche», dijo la joven enfermera con asombro y agregó: «¿Y luego volvió a la vida?». Los demás asintieron. Me di cuenta de que no estaban hablando de un caso de muerte clínica. No habrían organizado una reunión por eso. Las enfermeras me contaron todo cómo había sucedido. A última hora de la noche, Mendoza sufrió un paro cardíaco y no se pudo reanimar. El médico de guardia certificó su muerte. Llamaron a un vehículo para llevar el cuerpo a la morgue. Lo pusieron en una bolsa, lo cargaron en una camilla. Las enfermeras lo llevaron hacia las escaleras y fueron a buscar a los ordenanzas para que bajaran el cuerpo desde el segundo piso. Regresaron, y la bolsa estaba moviéndose. Abrieron la cremallera y el paciente estaba vivo. Movía los ojos. Reaccionaba a las voces. Además, se liberó de la bolsa por sí mismo. Se levantó y se dirigió hacia la unidad de cuidados intensivos. «¿Cómo está ahora?», pregunté. «Respira de vez en cuando, su corazón late por cortesía», dijo la enfermera principal. Empecé a sentir que estaban exagerando. Subí a la unidad de cuidados intensivos. Le pregunté a Mendoza cómo se sentía. Me miraba con ojos vacíos como si hubiera perdido la capacidad de hablar. Ordené que le tomaran la temperatura. «¿Cuánto?», pregunté impacientemente. 20 grados, respondió ella. La temperatura ambiente. Los otros pacientes se enteraron de que el difunto había resucitado ayer, y yo quería seguir compartiendo techo con él. Con amigos doctores paranoicos, di de alta a uno. A otros les faltaba quedarse y recibir antibióticos. Al salir del hospital le pregunté al señor Aguirre sobre Mendoza. Ella dijo lo mismo. Después del trabajo, por alguna razón, fui a la morgue a ver a mi conocido patólogo Alejandro.
De repente quería hablar con él. Le dije: Alejandro, imagínate qué situación. Ayer iban a enviarte un cliente, y ya lo habían metido en una bolsa, y resulta que se levantó. Literalmente se levantó, amigo, como si no se sorprendiera. No lo creerás. Las enfermeras dijeron que salió de la bolsa y fue él solo a la unidad de cuidados intensivos. Así es como ha llegado la cosa. El trabajador de la morgue me mostró una caja sobre la mesa. Había bridas de plástico, ataduras. ¿Y esto qué es?, pregunté. Comenzó hace un mes. Mis pacientes comenzaron a mostrar actividad, después de la autopsia y la embalsamación. A veces se movían los dedos, a veces parpadeaban los párpados. Saqué todos los órganos de uno y sus rodillas se doblaron de repente. ¿Cómo ha ocurrido? No lo sé. Ellos no están vivos, están muertos. Nunca vi algo así en mi vida. Cuando esto comenzó a suceder en cada turno, escribí una carta al ministerio. Sabiendo que se llevaron el cuerpo de un vagabundo para su estudio, y me enviaron bridas para calmar a los difuntos, para atarlos, y también me aconsejaron coser las manos al cuerpo y las piernas juntas para mayor seguridad. Alejandro no bromeaba. No tenía sentido del humor en absoluto. Los muertos están volviendo a la vida, alguien ya está al tanto, y yo solo me entero de esto ahora. Llegué a casa y no quería pensar en el trabajo. Quería ocuparme de tareas rutinarias y no buscar detalles sobre casos similares en las noticias. Me llamaron del departamento a las 11 de la noche. 2 enfermeras, Cristina y Violeta, alternaban en la línea para decirme que tenían problemas con un paciente en la 3ª planta y con el médico de guardia. Todo el departamento quedó a cargo de las 2 chicas. Ni siquiera pregunté qué había sucedido. Por sus voces estaba claro que las cosas iban mal. Las enfermeras me esperaban en la entrada en penumbras. Pregunté dónde estaba el médico de guardia. Las chicas dijeron que aparentemente se había escapado y apagado el teléfono. ¿Qué estaba pasando allí? Esperé sus informes. Quería ver todo por mí mismo, pero las enfermeras me detuvieron. Doctor Arturo, espere, Juan, ¿está escuchando? A Violeta le temblaban las manos. Mendoza atacó a Antonieta. Ella iba a ponerle un suero. Ella, ya sabes, sin rodeos, tomó su mano y empezó a clavarle la aguja al paciente. No le gustó. Le arañó la cara con las uñas hasta hacerla sangrar, y luego se levantó y se fue. Queríamos ayudar. Ella se volvió loca, empezó a gruñir y a atacarnos. La encerramos en la sala de reanimación. Nosotras no sufrimos daño. Inconscientemente examiné sus manos en busca de arañazos y mordeduras. Las enfermeras negaron con la cabeza. ¿Dónde anda Mendoza? En algún lugar del 2º piso, y los otros pacientes se asustaron y se encerraron en la habitación. Ya no me dejé detener y fui al 2º piso. Tenía miedo. Quería armarme, al menos con algo, por si acaso el muerto viviente resucitaba y se abalanzaba sobre mí. Arriba, una luz de guardia débil brillaba. Al final del pasillo, la ventana de la unidad de cuidados intensivos brillaba intensamente. Había cierta conmoción. Algo caía y se rompía. Golpeé la puerta de la habitación donde estaban mis pacientes ancianos y los abrieron. Los escolté hasta la escalera y les dije que se quedaran abajo con las enfermeras. Mendoza no se veía por ningún lado. Tomé el soporte de suero y lo sostuve como una lanza delante de mí. Tragué saliva y lentamente, temeroso, pero fui hacia la sala de reanimación. Antonieta, una mujer corpulenta, 15 años mayor que yo, con un peinado rizado como el de mi madre. Siempre fue muy estricta. Lo que le sucedió a ella fue como si fuera un animal salvaje.
Corría por la sala de reanimación, desplazaba la cama, volcaba los instrumentos. Estaba magullada, toda ensangrentada, y se golpeaba la cabeza contra la pared. Y cuando me vio a través de la ventana, gritó y se lanzó contra el vidrio. Gruñía, mostraba los dientes y espuma sanguinolenta salía de su boca. Quería retroceder, pero en mi camino de la nada apareció Mendoza. No parecía agresivo, un hombre delgado con el vientre hinchado, deambulaba sin rumbo por el pasillo, golpeando con sus pies descalzos. Para evitar acercarme a él, bajé por otra escalera. 2 ancianos y 2 enfermeras estaban contentos de verme ileso. Todos deben irse a casa, no sé por qué dije eso, tal vez temía por ellos, o tal vez simplemente no quería ser responsable de ellos. Decidí que me las arreglaría solo. Las enfermeras se indignaron con mis órdenes y se negaron a irse. Uno de los ancianos miró sus chanclas y luego hacia la escalera. Sus pertenencias quedaron en su habitación. ¿A dónde iba sin ellas? Pero su vecino estaba tan asustado por lo que estaba sucediendo que salió directamente en sus zapatillas y sudadera. Lo observé mientras estaba parado en la puerta. Fuera, detrás de la barrera, había algunas personas merodeando. Hacía mucho que no veía grupos de noche. Normalmente en nuestra ciudad por las noches no hay nadie, y cerca del hospital, nadie camina en absoluto. No me gustó. Pensé que fue un error dejar ir al paciente, y me fui tras él. Le grito, «Deténgase», y él simplemente se aleja de mí directamente hacia la multitud sospechosa. Como pensé, atraparon al anciano. «Chicos, ¿qué están haciendo?», gritó mi paciente. Lo arrastraron, mordieron y arañaron. Lo derribaron al suelo y comenzaron a desgarrarlo como una jauría de perros hambrientos. El anciano no se resistió mucho. Entré corriendo en el departamento opuesto y cerré las puertas con llave. Son muertos vivientes caníbales. Nunca pensé que pronunciaría una tontería como esa como en las películas. Las enfermeras intentaron llamar a alguien, pero algo no funcionaba. La red estaba sobrecargada. O algo peor. Se escuchó el timbre de un teléfono fijo en el mostrador de registro. Me acerqué y cogí el auricular. «Departamento de cirugía, diga. No puedo contactar a la ambulancia», gritó alguien por teléfono. «Me han arrancado 2 dedos. ¿Me escuchas? Me mordieron los dedos. Estaba caminando por la calle y alguien loco me arrancó los dedos. El medio y el índice. Simplemente arrancados. Por favor, ven. Necesito ayuda». Al final de la frase, la voz del que llamaba se distorsionó y se convirtió en un gruñido feroz, y luego solo se escuchaban sonidos similares a los gritos de una bestia. «¿Estás bien?», pregunté. El que llamaba comenzó a chasquear los dientes. De repente parecía estar tratando de morder a través del teléfono. Estábamos parados juntos, las enfermeras y mi paciente. Todos escucharon y no discutieron cuando dije que sería mejor que nos quedáramos en el departamento. Pero teníamos un problema. Un muerto viviente deambulaba libremente por el 2º piso. Necesitábamos hacer algo al respecto, al menos encerrarlo en algún lugar. Se me ocurrió un plan. Todos tomaríamos los soportes de suero y lo acorralaríamos en una habitación, y luego la cerraríamos con llave. Nos convertimos en un buen equipo. Las circunstancias nos unieron. Atrapamos al difunto, parado junto a la ventana. Miraba a la calle. ¿Qué estaba mirando? Tal vez veía a sus compañeros. Nos acercamos. Mendoza se volvió y nos miró sin interés. No parecía que fuera a atacar. 3 detrás de mí sostenían los soportes preparándose para atacar. Les dije que esperaran, luego me dirigí al difunto. «Mendoza, sígueme».
Como pensé, él obedeció. Las enfermeras y el anciano se apartaron. Podría haberlo llevado a la habitación y cerrarlo con llave, pero se me ocurrió otra idea. Lo llevé a la sala de procedimientos, le ordené que se acostara en la mesa, y lo hizo. El difunto era dócil, a diferencia de Antonieta, que estaba destrozando la unidad de cuidados intensivos. Mendoza permitió que lo sujetaran con correas. Suspiré aliviado. Mi plan había funcionado. Ahora no podría hacerle daño a nadie. Primero, tomé una sierra eléctrica y hice un corte en el lado derecho de su sien. Al difunto no le gustó. Intentó levantar la cabeza, pero la correa alrededor de su cuello se lo impidió. Hice otro corte en el otro lado. Nada cambió. El muerto seguía moviéndose. Violeta le afeitó la cabeza al difunto con una máquina de cortar pelo. Luego, dañé su cerebro aún más haciéndole un corte desde la frente hasta la parte superior. Aún así, seguía vivo, y todos, incluido yo, nos sorprendimos. Pero, ¿por qué decidimos de repente que teníamos que dañar la cabeza para matar a alguien que ya estaba muerto? Las películas nos mintieron. Le pedí que me entregaran una sierra de marco y comencé a cerrarle el cuello. La cabeza se separó por completo del cuerpo, pero los ojos y la mandíbula inferior seguían moviéndose, aunque significativamente más lentos que el cuerpo. En la mesa, se movía. Ahora existía de forma autónoma. Corté su abdomen con un bisturí eléctrico, abrí su caja torácica con tijeras de costilla. Los órganos internos se contraían débilmente, tanto el corazón como los pulmones. ¿Quién lo hubiera pensado?, dijo Cristina. Yo también estaba asombrado, pero traté de explicarlo recordando una historia de una revista científica. Los científicos sabían que una rana rara, demasiado rara para ser estudiada mediante disección, pero cuando una de ellas murió, la diseccionaron. Y ni siquiera tenía pulmones, ni laringe, ni tráquea. Resulta que la importancia de los pulmones ha sido exagerada. Si un animal lo suficientemente grande puede prescindir de ellos. Pensamos que sabemos mucho sobre la estructura del cuerpo humano, pero ahora vemos que no es así. Tal vez algún tipo de bacteria o virus se adapta tan bien al cuerpo que es capaz de funcionar con restos del sistema nervioso. Cuando todo parecía muerto, podría haber seguido especulando, pero el sonido del vidrio rompiéndose en el pasillo nos distrajo. Todos supimos de inmediato que eran los desorientados. Una enfermera rompió la ventana de la unidad de cuidados intensivos. La chica y el anciano me miraban. Parecía que me habían elegido líder de forma tácita y me habían confiado la responsabilidad de cualquier decisión. Salí al pasillo. La enfermera ya había salido. Sus manos, desde los codos hasta las puntas de los dedos, estaban cubiertas de sangre. Los fragmentos de vidrio brillaban en su rostro. Al verme, Violeta gruñó y se estremeció. Corrió hacia el ariete en busca de algo para protegerse. Arranqué el extintor de la pared, pero en el último segundo cambié de opinión y retrocedí rápidamente a la sala de procedimientos. «Aguanten, aguanten la puerta», grité y yo mismo me concentré en la etiqueta del extintor. «¿Qué estás haciendo?», gritaba Violeta, y ella, Cristina y el paciente André se abalanzaron sobre la puerta. Apenas lograron cerrarla entre los tres. «Estoy leyendo las instrucciones», respondí. Y luego, como decía, rompí el sello, arranqué el pasador, y tan pronto como la cara ensangrentada de la ex enfermera apareció en la rendija, le disparé con un chorro espeso de espuma congelada. Su grito se convirtió en burbujeo. La derribé de un golpe en el pecho. Un par de golpes más del extintor en la frente. El cráneo se aplastó. Su cabeza se parecía a una pelota desinflada y las manos ensangrentadas seguían agarrando el aire.
Pero ya no era tan peligrosa. Arrastré a la mujer a la sala de procedimientos. El anciano y las enfermeras me ayudaron a desmembrar ambos cuerpos en pedazos. Pero incluso entonces, seguían temblando débilmente. Metimos las partes en una bolsa. Ahora solo quedamos nosotros 4 en la unidad, y afuera había una noche inquieta. Alguien gritaba, se escuchaban alarmas. Sabíamos que algo terrible había comenzado, y no iba a pasar sin consecuencias. Tendríamos que encontrar la manera de sobrevivir. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.